cuéntamelo todo. Cuéntame cómo es este tema de que, bueno, sabemos que tenemos malos hábitos alimenticios en casa, ¿no? Tenemos, y se los puede romper porque cuando son en casa es como que es permitido. Porque la casa como que te da, como dicen los gringos, un cozy, o sea, una calidez, me explico, que como que, no sé, como que es un engreimiento. Entonces, ¿cómo romper? ¿Cuáles son los hábitos alimenticios, para empezar, que tenemos en casa los ecuatorianos que nos perjudican? Bueno, los hábitos alimenticios que nos perjudican, bueno, yo siempre digo, Marielita, que el ejemplo es la orden silenciosa. Entonces, cuando queremos modificar hábitos alimenticios en casa, en especial cuando hay niños en casa, lo Okay, primero que tenemos que hacer es los adultos tratar de poner ese buen ejemplo. okay. Otra cosa que es muy importante cuando tú quieres modificar hábitos alimenticios en casa, digamos, voy a poner el ejemplo, ¿no? Digamos que a tu hijo de 12 años o de 8 años le diagnosticaron hígado graso o probablemente una resistencia a la insulina, que últimamente está siendo muy común en niños este diagnóstico. Te lo cuento, Marielita, cada vez hay más niños con resistencia a la insulina, con hígado graso, cosa que probablemente no se veía antes. Entonces, digamos que este es el caso, ¿no? Entonces los papás dicen, ok, tenemos que hacer cambios en casa y lo primero es dar el ejemplo, ¿no? Hacer como que un cambio en general en la casa, sin tampoco ser demasiado restrictivo, que esto también es importante. Yo siempre digo, de la comida o del cuerpo, tratar de no hablar, más bien actuar. Entonces, Okay. por eso te mencionaba que la orden el ejemplo es la orden silenciosa. Entonces, lo primero que debemos hacer es tratar de empezar por el supermercado, ¿no? Si tú decides comer más saludable, lo óptimo es que tus compras vayan en ese ámbito, ¿no? Entonces, a veces, por ejemplo, si es un niño de 12, 13 años que ya inclusive llega al colegio y se puede preparar algo, me preparo sobre lo que hay en mi casa. Pero claro, si en mi casa hay galletas, hay Nutella y me da hambre y es un adolescente, pues probablemente coma ese tipo de cosas porque es lo que hay en mi hogar. Entonces, el primer punto para las familias que nos están escuchando, si quieres modificar hábitos, empieza por un buen supermercado. ¿Cuáles son los hábitos alimenticios de los ecuatorianos que tú tienes identificados como que realmente son muy malos y que todavía están en muchos hogares de este país? Bueno, uno de los hábitos que veo muy frecuente es el exceso de carbohidratos a la hora del almuerzo. Yo creo que ese es Almuerzo, uno de los principales. almuerzo. Ok, Ajá, ¿por qué? Porque a veces, en muchas ocasiones, a veces es la abuelita que ayuda en casa, entonces la sopa tiene varios carbohidratos como papa, fideo, frijol en una misma sopa y luego hay arroz con puré y aparte jugos o coladas. Entonces yo pienso que este es el error más frecuente, que sin duda alguna, ojo, sí es muy saludable todos los alimentos, pero todo exceso pues puede ser perjudicial, ¿no? ok. Ahora, si es un niño deportista o inclusive un adulto con un alto gasto energético, o sea, que tiene mucha actividad física o ejercicio físico durante el día, este tipo de almuerzo está adecuado. Pero para un niño o un adolescente, o inclusive yo me pongo de ejemplo, personas que, quizás como yo, que tiene un trabajo sedentario, que es más de oficina, este es un almuerzo con mucho carbohidrato y otro de los errores es que carece de vegetales. Entonces, este es otro problema, Marielita. La mayor parte de mis pacientes no tienen mucho el consumo de vegetales. En Ecuador, el consumo de vegetales no es una costumbre. Yo pienso que no es una costumbre, no es tan No habitual, es. yo te digo porque justamente tengo muchos pacientes y hago recuento alimenticio, o sea, como que pregunto qué es lo que tú sueles comer y en un gran porcentaje no incluyen ensaladas. Me he dado cuenta que en muchas ocasiones a veces las personas que consumen sopa quizás ahí agregan algo de vegetales, pero igual en cambio ahí usualmente caemos en el error que a veces suele ser un exceso de carbohidratos. Entonces, no es tan frecuente, o por ejemplo, o incluir vegetales en el desayuno, que es una excelente opción. El jugo verde es una excelente opción, es una opción más de incluir vegetales en tus comidas. Y yo siempre digo, trata de hacerlo de una manera divertida, ¿no? O sea, si hablamos de un niño o adolescente, quizás pone vegetales revueltos en el desayuno, o en la noche le puedes hacer un pico de gallo o lechuguita rallada en un pollito desmenuzado con guacamole. Entonces también siempre tratar de hacerlo de una manera más atractiva, ¿no? Porque no que sea siempre esta ensalada de lechuga, pepino, aguacate que me aburre con limón, Claro. ¿ya?
sino como que darle variedad a esa alimentación. ¿Y cómo le decimos a la abuelita que no le ponga todo lo que le pone a la sopa? Porque la abuelita, ¿cómo, o sea, cómo vamos a traumar a la abuelita? Mira, yo pienso que en el caso de los adultos, y ahí voy, y por eso digo, si es que si tu hijo le diagnosticaron, todo empieza por uno. Entonces también es una decisión ya de los adultos de tratar de mejorar nuestro estilo de vida, sobre todo por salud, porque justamente como tú lo mencionas, si una persona tiene un perímetro abdominal de más de 95 centímetros, probablemente sea propenso a riesgos cardiovasculares, a infartos, Claro. etcétera, o sea, hígado graso, hislipidemia, de todo. Entonces también es como un poco tomar la conciencia, y yo siempre les digo, el tema es la flexibilidad, o sea, que inclusive, yo digo porque tengo muchos casos aquí, que es más, hace poco tuve un niño con resistencia a la insulina, entonces tenía unos 14 años, vino la abuelita, y la abuelita le decía que a mi nieto le encantan las sopas. Y entonces, y también la mamá, en cambio, eran dos extremos, ¿no? La mamá muy restrictiva, la abuelita muy permisiva. Entonces, no, a ver, aquí vamos a ser flexibles, ¿ok? Si al niño le gusta la sopa, vamos a hacer sopa 2 veces a la semana. Entonces ahí les explico, ¿no? Miren, estos son los grupos, estos son los carbohidratos. Entonces yo siempre les digo, el carbohidrato, para que sea como más entendible, o me lo usas en la sopa o me lo usas en el segundo. Y hacemos como que, ok, te tomes una sopa de pollo con papa, qué rico, ok, le pones vegetales y en el segundo quizás te comes un ceviche de camarón. Me invento, ¿no? O sea, ahorita quizás hay personas que dicen, ay, pero no cuadra el menú. Bueno, como sea. El punto es que uno tengas esa flexibilidad también, porque tampoco podemos satanizar a los alimentos. Es que, entonces viene la mamá y me dice, no, es que no ha comido arroz en 2 semanas el niño. Le digo, no le tienes que prohibir el arroz. El tema, como tú dices, Marielita, ¿qué cantidad de arroz estás consumiendo? Exacto. ¿Qué cantidad de vegetales estás consumiendo? También, porque otro de los errores que te quedas con hambre es porque no estás incluyendo vegetales dentro de tu comida. Paola, y en el desayuno, ¿cuál es el hábito alimenticio tradicional del Ecuador que está mal, que deberíamos combatirlo? En el Bueno, desayuno. mira, es mucho carbohidrato simple, realmente. ¿Qué carbohidrato simple? Están los lácteos, por ejemplo, la leche, el yogur, es un carbohidrato simple, la panela, la miel, ciertos también, por ejemplo, de hecho la fruta, cuando no te la comes con fibra, también es un carbohidrato simple. Entonces, a veces, ¿cuál es el error? Dicen, no, me comí una leche con pan, mantequilla y un jugo, ¿ya? Pero Entonces, es un exceso de carbohidratos. quiero contigo con la leche y el yogur porque tiene proteínas también, pues. No lo puedes Sí, no lo puedes categorizar dentro de carbohidratos simples, pues, Pao. no, bueno, a ver, tiene solo 8 gramos de proteína. Lo que voy es que un Pero desayuno, lo óptimo 8 es que gramos, tenga ¿qué cantidad tiene 8 gramos? una taza, un vaso. Si Un me tomo vaso dos tiene tazas, 8 gramos de proteína. pero 8 gramos es Ah, bastante bueno, ah, proteína. bueno, los lácteos y proteínas es un carbohidrato simple y apenas tiene de proteína, o sea, 8 gramos, o sea, tiene 7 a 8 gramos. O sea, no lo puedo catalogar solo como un carbohidrato simple, pero me refiero que a veces usan, por ejemplo, solo eso, o sea, como que la leche con el pan, mantequilla, y no hay fuentes de proteína como huevo, como pollo, O vegetales. sea, Entonces cuando no he la dicho gente como que está cree que con una 100%. tacita de leche Uh-huh. cumples tu dosis de proteína del desayuno. A eso tú vas. Y eso no es así. Exactamente. Okay. O Y no sea, es así. como que no es suficiente, ¿no? O sea, a eso me refiero, como que no es suficiente. Entonces, ¿qué pasa? No te llenas, no te sientes satisfecho y luego, pues, tienes hambre y a las 10 de la mañana comes cualquier cosa que pasa por tu trabajo o pides algo o las personas de tu oficina llevaron algún postre, ¿no? Entonces ahí Okay. lo óptimo es como que también incluir vegetales dentro de tu desayuno. A veces me encantan a mí los vegetales salteados y aparte huevos, o como te digo que lo más óptimo y más rápido es agregarle los vegetales al huevo y listo. Entonces ahí tienes también fibra o un jugo verde, que como tú me lo mencionabas, también es una excelente opción. Para completar más o menos la cantidad de gramos de proteínas y sentirte saciado, que ese es el mayor problema que tú ves en la alimentación ecuatoriana, de comer mucho carbohidrato y poca proteína, y eso equivale a engordarse definitivamente y a porque no tener saciedad. Entonces te pregunto yo, si yo voy a comerme huevos, tengo que comerme 4 huevos para llegar a más o menos al estándar aceptado de proteína de cada ingesta alimenticia. Estoy hablando aproximadamente 4 huevos para la mañana, 4 huevos para la tarde, 4 huevos para la noche. Ejemplo, no es que se coma 4 en la mañana y la 3 en la noche. Entonces, por ejemplo, en la mañana, 4 huevos para la familia promedio ecuatoriana sí resulta costoso.
¿Qué alimento es alto en proteína y es barato? Bueno, puedes hacer también, por ejemplo, a mí me encanta, digo, no es tan común y usual, ¿no? Los falafels, que es a base de garbanzo. El Entonces también, garbanzo. o sea, algo con garbanzo, por ejemplo, los falafels simplemente los armas y ya está, o pastita de garbanzo también como haciéndole hummus, que simplemente licúas por ejemplo, el caso del hummus, licúas el garbanzo, simplemente le pones ajo, cebollita, pimienta, un poquito de limón y ya El está. O garbanzo. sea, con un chorrito de Pero, agua, un pero poquito de una aceite de porción de oliva. garbanzo, ¿cuántos gramos de proteína puede tener, Pau? Bueno, más o menos aproximadamente unos, por ejemplo, en el caso del hummus, un tercio, casi media taza tiene 8 gramos de proteína. Bueno, Media pues taza tienes que comerte como cuatro Ajá. Y tazas de también, ojo, con 3 huevos ya cumples requerimientos, ¿no? O sea, o si mezclas ya. 2 huevos con Pero queso, o algo por para ejemplo, la si familia promedio ecuatoriana que no tenga mucho dinero. ¿Y con qué suple? Porque yo quiero, la parte nutritiva es muy importante, la parte nutricional, también para la gente que no tiene correcto. opción a tener todos los huevos del mundo, porque hay gente que no la tiene, Pau. ¿Qué opción les das? Bueno, puede ser, como te digo, pueden ser granos, que sería una Verán. excelente opción, claro, granos. O sea, de hecho, por ejemplo, qué sé yo, poblaciones como México, si tienen el hábito de desayunar inclusive frijol, por ejemplo. Quizás Ya. nosotros no tenemos. Los chochos también es una excelente opción, ¿no? Es más, yo hoy desayuné ají de chochos, entonces siempre tengo en mi casa como una opción, digo, en mi caso, ají de chochos, entonces, claro, acompañé los 2 huevos con una porción de chochos y la tortilla de verde, ¿no? Entonces ese fue como que mi desayuno del día de hoy, ¿no? Entonces los chochos también es una excelente opción, es sumamente económico, también personas, por ejemplo, de la sierra también consumen habas, que tienen como un hábito de desayunar habas, que es una excelente opción también. Entonces Claro. no nos podemos olvidar también de las proteínas de origen vegetal, ¿no? Que sería una opción para cubrir requerimientos y que es mucho más económico, ¿no? Ok. Ahora, para la noche, para la cena, para la famosa merienda, que en Guayaquil es típico del arroz con menestra. No creo que ya no tanto, ¿no? ¿Esto es lo que más tú ves? O sea, que el problema es comer esto en la noche, en la tradición guayaquileña. Menestra con carne asada no tiene nada malo de cenar. De hecho, por ejemplo, Menestra, podría ser una excelente opción. El tema son las cantidades, justamente, que tú ya. mencionabas, Marilita. Y también la preparación. No es lo mismo comerme un moro ya hecho, es más, yo hasta ceno moro, por ejemplo, que es un almuerzo, una cena ecuatoriana, una cena muy económica, que la cené hace poco, que como un pico de gallo, un moro de lenteja, 2 huevos. Entonces es como que cubro requerimiento de proteína. El tema es qué cantidad de moro yo comí. Inclusive, Ya. ajá, que es una cena, de hecho es una de mis preferidas, tomatito así con, ya, esa es una de mis Like cenas, de it, hecho like cené it, eso like, desde like, ayer. like, like it. Entonces, el tema es qué cantidad estás consumiendo, ¿no? Si sea mi Ya. objetivo, perder peso, si me como media taza de moro con los 2 huevos y un Ujú, poco de tomate, así de como ensaladita, ujú. pues estoy cubriendo bien. Depende de mi objetivo. Si es un niño, quizás se come una taza. Ahora, si viene un adulto y se quiere comer 3 tazas de moro y usar millón aceite para freír los huevos, cuando solo usas un poquito como para que se doren o se frían, no tiene nada de malo. Entonces, todo ahí hablamos de cantidades. También con qué lo acompañes. La típica familia ecuatoriana, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es un mal hábito? La cola, las bebidas gaseosas, las bebidas azucaradas. Entonces, Ya. claro, tú te puedes comer o comprar mucho en la calle. Entonces, no es lo mismo que yo me coma como un moro hecho en mi casa. Es más, hasta era con arroz integral. Igual, ojo, puede ser con arroz blanco también, que no tiene nada de malo. Entonces, ¿qué Claro. sucede? Compras, muchas familias ecuatorianas llegan en la noche, lo compran en la esquina, lo que venden en la esquina, y ese moro o esa menestra tiene un exceso de achote, un exceso de, aparte le echan cuerito, y aparte lo acompañaron con 2 vasos de col. ¿Cómo suplimos los jugos azucarados? ¿Qué sugieres tú? Ese es un hábito que justamente es lo que hablamos, ¿no? Si tú, por Ajá. ejemplo, yo digo, pongo de ejemplo, ¿no? Mis sobrinos o muchos niños que yo veo, hijos de mis amigas, ya no están acostumbrados a almorzar ni cenar con jugos. Yo a todos veo que el hábito de hoy, que es, o a lo menos en las personas a mi alrededor, yo veo que sus hijos almuerzan y cenan con agua. Cuando yo era pequeña, siempre había jugo, o sea, yo me acuerdo. Entonces, hoy ya es un hábito, por eso hablamos de hábitos, ¿no? Tú ya habitúas a tu hijo a tomar agua.
Si no es el caso, cuando vienen pacientes que sí tienen el hábito de tomar jugo, les digo, bueno, puedes hacer aguas saborizadas, incluir a los niños en esta preparación. ¿Qué te gustaría ponerle? Frutillas, las vamos a dejar en la refri. También puedes hacer agua de Jamaica, o agua mineral. O sea, empiezas a jugar un poco con las opciones, o también limitar, o sea, quizás no prohibir y decir, ok, te vas a tomar un jugo una vez a la semana, sin ponerle días también, porque a veces no hay que ponerles días porque eso te puede crear un trastorno alimenticio, ¿ya? Está mal decirle a un niño, solo el viernes puedes comer la hamburguesa. No, tampoco, no es bueno como que darles, como que, ni siquiera en adultos, o sea, es como simplemente, como yo siempre les digo, cuando quieres modificar hábitos, no hables, actúa.